Buenos días, queridos hermanos de la Diócesis de Río Gallegos. Le damos la bienvenida a esta celebración del domingo sexto de Pascua en este año santo. Estamos transmitiendo desde la capilla del Obispado de Río Gallegos. En esta Santa Misa rezamos por las siguientes intenciones: por la salud de Giuliana, Fabiana, Geraldine, Irma, Rita Villegas, Graciela, Carolina, Nelson, Irene de Olinda, Petra, Leni, Cristi, Digna, Carla, Giorgi, Joaquín, Julián, Paola, Doni, Sara, Juan, Teresa, Diego, Esther. Por el eterno descanso de nuestro querido Papa Francisco, Astolfo, Silvia, Raquel, Milko, Rodrigo Ollarzo, Daniel Ochoa, Fausto, Miguel, Joaquín, Angélica, Pedro y María, Peter, Pablo, Aurora, Julia, Eduardo, Josefina, Darío. En otras intenciones, fortaleza para Isabel y Norma, por Agustina, Paola, Ian, Rita. Hoy venimos a celebrar y queremos encontrar serenidad y paz, porque muchas veces venimos de situaciones y ambientes cargados de tensiones, dificultades y temores. Venimos para unirnos al Padre que nos ama, a su Hijo, el Señor de la paz, y al Espíritu Santo, que nos muestra el camino que debemos recorrer, llamados a ser testimonios luminosos de la misericordia de Dios. Damos inicio a la celebración unidos en el canto. Hoy la Iglesia victoriosa canta y goza. Cristo surge bello y fuerte de la muerte. Hoy es día de victoria y de gloria. Todos juntos celebremos y cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dispuestos a celebrar esta Eucaristía, nos abrimos a la misericordia de Dios para pedir perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón abierto y dócil, acojamos el mensaje de la palabra de Dios, que es presencia viva de Cristo en el hoy de nuestra historia. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía por Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. A Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Vengan todos preparados, aleluya, a ver al resucitado, aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: el que ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en este domingo sexto de Pascua ya estamos preparando nuestro corazón para las celebraciones, las fiestas de la Ascensión y de Pentecostés. Por eso este texto que se lee del evangelista Juan en el capítulo 14 transcurre durante la última cena y el Señor Jesús está con sus discípulos que están compungidos, discípulos que están aterrados ante la situación de la ira del Señor. Y ya están conmocionados sus corazones. Y es que en ese contexto da este testimonio el Señor Jesús de sí mismo. Y lo primero que les dice es: el que me ama será fiel a mi palabra. Y mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Fidelidad a la palabra de Dios. Centrar nuestra vida en Cristo significa escuchar al Señor Jesús. Centrar nuestra vida en Cristo significa rumiar la palabra de Dios. Centrar nuestra vida en Cristo, mirar al Señor, significa confiar en Él para ser fiel. No lo podríamos hacer solos. Necesitamos de su ayuda para poder llevar adelante con fidelidad aquel ministerio que se nos ha encomendado, aquel carisma que tenemos, aquel servicio que prestamos. Y el Señor también le pide esto a sus discípulos. Y la fidelidad de cada uno de los discípulos será tener que entregar la vida por el Señor Jesús. También el Señor Jesús da tranquilidad a estos hombres que aparentemente esta primera iglesia que queda sola. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Fidelidad a la palabra y una promesa: no estarán solos. El Espíritu estará con ustedes, ese Espíritu los guiará, los ayudará a discernir cuál es la voluntad del Padre, como yo también cumplí la voluntad del Padre. Lo que les digo, no se los digo porque es una ocurrencia mía, sino es la palabra del Padre que me envió. Y finalmente el Señor Jesús sabe que esos corazones, esos discípulos, necesitan de la paz. Y para transmitir la paz tenemos que tener la paz también nosotros en el corazón. Por eso esa exclamación del Señor Jesús a sus discípulos: tengan paz, no se inquieten ni se acobarden, no se replieguen sobre sí mismos, no se encierren. Me voy y volveré a ustedes. Cuánto tenemos que confiar en este Dios de la vida, en este Cristo resucitado, sabiendo que de la única manera que podemos ser fieles a esta palabra que el Señor nos regala es confiando en Él y abriéndonos a los demás, dejando nuestras propias seguridades para poder abrirnos también a aquello que el Señor nos va enviando, ¿no? Y que a veces
despreciamos. Decimos, bueno, eso no es de Dios. Y tal vez sea de Dios, por ahí nosotros no lo sabemos apreciar. Entonces, le pedimos al Señor Jesús que podamos también como peregrinos de esperanza, ser dadores de paz a los hombres, cumpliendo con fidelidad esto que Él nos ha encomendado. Que así sea. Así sea. Amén. Unidos en la oración de la Iglesia vamos a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con humildad y con confianza pedimos por nuestras intenciones. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, fortalece nuestra fe. Para que construyamos una iglesia sinodal que camina unida y abre sus brazos para abrazar a todos los que se sienten excluidos. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. Para que el Papa León, en profunda comunión con tu Espíritu, sea para tu pueblo apóstol de misericordia, mensajero de paz y signo de caridad. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. Para que la memoria de nuestra vida como nación nos ayude a mirar el futuro con esperanza, consolidando la paz, defendiendo la justicia y promoviendo el bien común. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. Para que este 25 de mayo, que celebramos la fiesta patria de Argentina, para que nuestra bendita tierra en la que vivimos sea un anuncio de la patria celestial. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. Para que nuestras comunidades diocesanas, que hemos comenzado a trabajar en las asambleas parroquiales, en oración, escuchemos, reflexionemos, examinemos y discernamos un camino que sea respuesta de esperanza para nuestra Iglesia en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. Para que durante este año jubilar caminemos unidos siempre y seamos puente de paz y diálogo para todos aquellos que están alejados de la vida en comunidad. Oremos. Señor, fortalece nuestra fe. A la luz del Evangelio, Señor, también te pedimos por aquellos que se cuestionan el poder servir de alguna manera en la vida consagrada, en la vida laical de la Iglesia y no se animan, que confíen, Señor, en vos, en ese Espíritu Santo que nos regalás y que guía a tu Iglesia. Y te pedimos estas intenciones y las que tenemos en nuestro corazón y las ponemos en este tu altar. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Con los dones que preparan la mesa de la Eucaristía, presentamos nuestros anhelos de paz y de unidad. Iniciamos la liturgia de la Eucaristía cantando. Al altar
vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oremos, queridos hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está en medio nuestro y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, conmigo indigno servidor tuyo, mi hermano Fabián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos al Señor Jesús, con fe vamos a decir la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz, la alegría, la esperanza y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participar de la Eucaristía fortalece nuestra vocación de ser misioneros del amor, de la ternura y de la misericordia de Dios. Vamos a tu altar en busca del amor, con
haga vivir en santa comunión. Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor, que ese fuego divino nos queme el corazón y germine en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor, el Señor nos manda a vivir en santa unión. Vayamos buscando vivir en la unidad, que esta vida nueva nos traiga claridad para dar la senda del Padre Celestial. Enlacemos las manos unidos en amor, ese amor que acrecienta la gloria del Señor. Germina en sus brasas capullo del amor. Vamos a tu altar en busca del amor, el Señor nos manda a vivir en santa unión. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar nuestra oración a nuestra Madre la Virgen en esta semana que vamos a comenzar y lo hacemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de nuestra patria, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. A cada invocación vamos a responder amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después de haber celebrado esta Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan linda semana. Gracias, Padre.